Me está tomando demasiado tiempo aceptar lo que está pasando. En serio. Miren, el examen final es el 50% de la nota de este curso. Necesitaba mínimo un 12 para aprobar el curso. Tuve 6. Me doy cólera. El SUSTI es en 3 días. Yo sé cuál es mi problema. Mi problema no es que no entienda el tema, lo entiendo. Mi problema es no saber redactar mis respuestas. ¿Cuál es el plan de acción? ¿Cuál es el plan de acción? Releer las separatas más importantes del curso, la primera y la última. Hacer un repaso total del curso, de todos mis resúmenes y mis esquemas. Redactar respuestas. Hay preguntas de antiguos exámenes que hace el profesor. Las tengo. De este último examen tengo las respuestas de personas que pasaron para ver cómo es que redactaron sus respuestas. Ver en qué fallé o qué me falta, por qué es que mis respuestas no se entienden. Y sí, estoy en mi cama. Y sí, probablemente los 3 días me los pase en mi cama, porque es mi lugar seguro. Estoy triste, estoy muy triste. Estoy muy desanimada. Así que mi cama es mi lugar seguro. Voy a hacer eso. El paso de releer es como súper aburrido, entonces lo vamos a saltar y vamos directamente al repaso de todos los conocimientos de este ciclo, o sea, en este curso. Ok, tenemos resumen y hoy les voy a hablar del chisme sobre mi amiga íntima, la comunicación. La comunicación es parte de las ciencias humanas, no de las ciencias exactas. No es algo muy fácil de conceptualizar. Ha sido amiga de todos nosotros los humanos desde que existimos. Está claro que todos hemos tenido una experiencia sobre qué es la comunicación, pero todos podemos hablar de comunicación. Ese es el detalle, todos podemos hablar de ella o la estamos difamando. Primero vamos a contarles yo y mi sapo horrible. Sonó horrible. Voy a contarles cuál es el estado actual de la comunicación, ¿ok? Actualmente hay una crisis en los medios de comunicación y esto por lo general se asocia a la falta de ética de los profesionales de la misma, ¿no? De los mismos. Pero esta crisis tiene causas múltiples. Ahora, la teoría de la comunicación se supone que debería reflexionar esencialmente sobre qué es la comunicación, pero no lo ha logrado. Ha generado mayor desorientación y desconcierto. Actualmente, el campo carece de una consolidación conceptual sobre qué es la comunicación, sobre su objeto de estudio. Y esto ha pasado desde que se originó el campo, o sea, desde que dijeron, existe el campo de la comunicación, solamente se ha pensado en comunicación de forma instrumental, de forma funcional. ¿Okay? Se ha utilizado como herramienta para estudiar otras realidades, como los medios masivos, como el control de las masas, como la construcción social. Para todos estos estudios se ha utilizado la comunicación, pero nunca se ha querido estudiar como una realidad en sí misma, una realidad independiente. Varias disciplinas han estudiado la comunicación, no como objeto primario, pero la han estudiado. La han visto desde la psicología, desde la sociología, desde la psicosociología, hasta desde la ingeniería ha sido estudiada, generado el estado de multidisciplinaridad del campo. Y si bien la comunicación necesita de otras disciplinas para ser explicada, también podría ser vista desde un enfoque disciplinar, con un fin epistemológico, un enfoque ontológico, viéndola como algo que existe. Sin embargo, también no puede desligarse todos los aportes que ha recibido debido a estas teorías y estos estudios hechos por otras disciplinas, o sea, depende. Entonces, en la historia de mi amiga la comunicación ha tenido muchos pretendientes, quieren saber de ella, pero es que ella es muy misteriosa. Gray, en 1999, plantea la propuesta metateórica que dice que la teoría de la comunicación tiene como objeto de estudio todas las otras teorías sobre la comunicación. Él dice que cualquier teoría conceptual y empírica tiene cabida, pero esto no logra la consolidación conceptual. La comunicación ha sido estudiada desde finales del siglo XIX.
¿ok? Y a lo largo de todos esos años ha tenido pues bastantes definiciones. Se le ha definido como interacción, se le ha definido como interpretación, se le ha definido como simple traslación informática, pero todas estas teorías tienen sus limitaciones y a la vez tienen aportaciones que contribuyen a estudiar la comunicación como una realidad. También tenemos a John Dewey, quien dice que la sociedad se construye por la comunicación de hábitos, comunicación de saberes entre generaciones, lo cual es cierto. Es cierto, o sea, nosotros hemos necesitado de la comunicación para poder construirnos como sociedad, eso es innegable. Entonces, como han habido bastantes teorías, varios han querido clasificar esas teorías, ponerle un orden, porque decía, todos están hablando de comunicación, pero no estamos entendiendo bien qué estamos haciendo, qué estamos buscando. Han querido clasificar los modelos de comunicación, siendo que los modelos solamente describen procesos de circulación de datos. ¿Recuerdan la teoría metateórica de Gray? Bueno, a esto le responde David Meyers, que le dice que esto solamente promueve una moda constructivista. Pues no logra mantener las distinciones entre las teorías, porque ninguna de estas pretende la titularidad del campo, ninguna la ha tenido como objeto propio, entonces no es que pretenda ganar una de las teorías, porque era lo que quería Craig, o sea, que entre todas esas teorías hubiera una competencia y saliera una, y no, eso no es lo que pretenden las teorías. Otro caso de otro pretendiente es el de Frank Dance, quien quiso acercarse conceptualmente a la comunicación estudiando todas las definiciones que habían sobre esta. Encontró 95 definiciones y no pudo hacer una síntesis. No pudo hacer una síntesis porque encontró que algunas tenían componentes contradictorios y él destacó 15 componentes necesarios, pero ninguna de las definiciones lograba tenerlos todos. Y aún así, luego lo volvió a intentar James Anderson, quien encontró 249 definiciones, o sea, peor. Luego aparece John Durham Peters, quien dice que todas estas indagaciones carecen de naturaleza conceptual, porque no buscan saber qué es, sino más bien buscan demarcar, delimitar el territorio de la comunicación para favorecer la institucionalidad. Como la comunicación es una chica muy complicada, se empezó a debatir, ¿esta chica tiene una identidad propia o simplemente es una propuesta funcional? O sea, ¿solo sirve o si es alguien? Es lo que se preguntaban básicamente. Y aquí entran dos posturas, la de Bernard Berenson, quien dijo que el campo de la comunicación había muerto porque sus principales propulsores o ya habían muerto también o se habían dedicado a hacer otras investigaciones sobre otras cosas. Y para contradecirlo salió Scrum. Dijo que no, que de hecho la institucionalización, o sea, el hecho de que hayan universidades, escuelas, institutos que enseñen comunicación, quiere decir que este campo está en pleno auge, está en pleno crecimiento, está en pleno desarrollo. Entonces no ha muerto. Peters responde que están poniendo la carreta delante del caballo. Esa es la frase, la carreta delante del caballo. Es decir, están poniendo lo funcional delante de lo esencial acerca de la comunicación. Sin embargo, estaba a favor de que se hiciera este debate porque promovía el repensamiento del campo. Y por otro lado estaba Juan Carlos Arias, quien pues sí decía que el campo iba a cambiar, que cambiaría de acuerdo a los problemas históricos que tuviese, porque según él, el campo y el objeto de estudio emergían simultáneamente y cambiaban juntos. Pero también pues estuvo en contra de Berenson por el hecho de tener una visión, tener una perspectiva historiográfica indicaba tener una delimitación conceptual y esta no existía. O sea, no puedes decir que algo ha muerto porque pasó su tiempo si ni siquiera sabes qué es. Años después, Durham Peters no se quiso rendir y quiso volver a pretender a la comunicación en 1993. Él quiso otra vez clasificar y ordenar todo. Y puso 3 opciones de estudio, ¿no? Y estaban los estudios empíricos de los efectos de los medios de comunicación. Él se basaba en Katz y Lazarsfeld. También estaban los estudios humanísticos de la comunicación y la cultura, basándose en Carey y Dewey. Y el estudio de la crítica ideológica, basándose en Hall y en Marx.
Sin embargo, otra vez vuelve a fracasar porque se dio cuenta de que todos realmente estaban interesados tanto en los estudios empíricos, en los estudios humanísticos y en la crítica a la ideología. Todos buscaban todos, entonces no podía clasificarlos, no podía distinguirlos, no podía separarlos. Luego aparece Putnam en 2001, quien dice que el campo goza de una tolerancia de aceptación de teorías porque había una alta demanda de querer saber qué es. Sin embargo, esto solo fragmentaba más el campo. Y luego Putnam sostiene, al igual que Peters, que la búsqueda de legitimidad del campo simplemente se ha enfocado en querer hacerse un espacio en las universidades, lo cual sí ha incrementado la legitimidad, pues sí han habido escuelas, sí han habido institutos y universidades que han enseñado comunicación, pero esto a la vez incrementaba la exclusión. Porque el hecho de que cada escuela se pusiera un nombre y cada escuela enseñara lo que para ellos es comunicación, hacía que hubiera una falsa identidad sobre qué es lo que es, porque no hay algo en común entre todas estas escuelas. Luego aparece Wolfgang Donsbach con su propuesta normativa, pues él quería delimitar estas investigaciones, quería decir en qué nos podríamos concentrar al momento de investigar sobre comunicación. Decía que la investigación empírica necesita de normas y leyes, pero la comunicación va más allá de algo físico, entonces fracasa. Es muy complicado limitar esta disciplina porque su avance mismo ha sido gracias a las contribuciones de otras disciplinas. Es un camino directo al fracaso, lo chotearon. No, sabes que la comunicación dijo, tu propuesta no me sirve. Si nos vamos a el origen etimológico de la palabra, comunicación viene de comunión. Existe una estrecha relación entre estos dos términos. Se dice que la comunicación busca la unidad o la comunidad entre las personas que entran en ella, o sea, entre las personas que participan de ella. Entonces, conociendo el estado actual de la comunicación, ¿qué es lo que queremos ahorita? Queremos distinguir la experiencia real de comunicación y la apariencia de comunicación. Entonces ahora vamos a hablar sobre todas esas teorías que han hablado de la comunicación o han querido hablar de la comunicación. La primera teoría es la teoría catastrófica de Robert Park. Esta se da en el siglo XIX y tiene como base la ideología de la Escuela de Chicago. Esta tiene un enfoque sociológico, pero basado en la ecología social. Dice que la sociedad es un organismo vivo. Es un organismo vivo que se basa en consensos, en símbolos, es decir, en un mundo convencional, y a la vez tiene una tendencia de expansión territorial. Estudia a los individuos, es decir, el valor que tienen mientras son parte de un conjunto. Basándose en esta competencia territorial, dice que el conflicto es lo que genera el desarrollo social, porque del conflicto se pasa a la adaptación y a la asimilación, es decir, a la aculturación, a la mezcla, al desarrollo. Entre la asimilación y la adaptación existe un limbo, que es el hombre marginal, que es aquel que puede coexistir en un mismo espacio, pero que no llega a asimilar la cultura del otro. Aquí utiliza los términos de sociedad, grupo social y comunidad. La sociedad es abstracta, no podemos verla, ni podemos, no hay forma material de decir que existe, pero sabemos que existe. Y los grupos sociales serían la forma material de la sociedad. Sin embargo, una agrupación no necesariamente es una comunidad, porque una comunidad debe tener un sentimiento de unidad, un sentimiento de territorialidad, sentir que todos son un grupo. Pasamos a la teoría de la aguja hipodérmica de Harold Laswell. Se da en tiempos de la Primera Guerra Mundial, en el siglo XX, también basándose en las ideologías de Chicago. Esta teoría se basa en el conductismo de estímulo-respuesta. Para Laswell, la sociedad es una masa que va a tener una respuesta uniforme e inevitable, o sea que todos van a responder igual. Y los medios inyectan en esta masa el mensaje, lo que quieren lograr, ¿ok? Entonces, ese es su fin, controlar a las masas, y él lo explica de esta manera. Serán los componentes de la sociedad de masas, esa idea que tiene de que existe una sociedad de masas, basándose en la industrialización. Esto provoca también menos exclusividad y lo que llamó individuos atomizados. Cada individuo, al tener el mismo consenso con otro, no necesita comunicarse porque tú asumes que el otro va a responder igual. Entonces esto genera aislamiento y alienación, porque se supone que tú respondes de acuerdo a lo que el otro tiene entendido como su símbolo, su consenso. Como componente tiene la propaganda, que para Laswell es el adhesivo de la sociedad, que mientras hay una buena propaganda va a haber mejor democracia.
Pero aquí también se da el tema de la violencia simbólica, que es cuando a un individuo se le imponen consensos o símbolos que son ajenos e impropios de su naturaleza, de su contexto. Pasamos al paradigma de Laswell. Años después, como por la Segunda Guerra Mundial, Laswell vuelve a plantear esto y ya se da cuenta que la sociedad no es solo una masa, sino que hay grupos demográficos, hay subgrupos. Ahora hay una credibilidad contextualizada. No solo es un receptor, sino es el receptor y las circunstancias. Él plantea 5 componentes en su paradigma, que es el quién dice qué, en qué canal, a quién y con qué efecto. Pasamos a la propuesta psicológica social de Karl Hofland. Esta propuesta ya tiene un enfoque psicológico. Para Hofland, lo más importante era la elaboración del mensaje de acuerdo a los factores psicológicos de tu destinatario. Él decía que va a haber mayor persuasión, es decir, mayor manipulación, mientras se conociera el proceso psicológico de la audiencia. Al ser una propuesta psicológica no ve al hombre como un individuo, sino como una persona, más un valor en sí mismo. Plantea factores del destinatario y factores del mensaje. Como factores del destinatario tenemos el interés, la exposición, la percepción y la memorización selectiva. Para Hofland, la audiencia escoge qué es lo que va a ver, qué es lo que va a recordar, qué es lo que va a interpretar y todas esas cosas, ¿no? Y ahora los factores del mensaje. Está la credibilidad de la fuente, el orden, la exhaustividad y la explicitación de los argumentos. ¿Qué quiere decir? Si tú tratas un tema de interés, realmente el argumento más importante lo puedes dejar al último o hasta lo puedes dejar implícito. Pero si es un tema que no le interesa a muchas personas y quieres captar, entonces el argumento más importante lo vas a poner al principio y lo vas a explicitar más. El tema de la exhaustividad se refiere a que la audiencia por lo general exige más de una perspectiva sobre un acontecimiento, excepto por algunos casos. Los efectos limitados de Lasserfeld. Esta explica la dinámica entre medios de audiencia. Dice que hay una comunicación en 2 niveles. Ya no solo es los medios que le dan un mensaje a la audiencia, sino que hay una mediación social, que es donde entran los referentes y los líderes de opinión. Para Lasserfeld, la credibilidad es el resultado del contexto social y del referente. No cualquiera es un líder de opinión, sino es alguien que tiene cierta relevancia o autoridad en el grupo, de acuerdo a pues, el tema del que se trata. Es alguien que tiene información adecuada, suficiente y hasta externa para aumentar su credibilidad, y a la vez es una persona que puede tener una relación con sus pares, con quien tú puedes compartir, entonces tú le vas a creer más. Pasamos a la teoría matemática de Shannon. Shannon era un ingeniero que solamente quería explicar la dinámica de traslación informática. No se preocupó por la semántica, sino solo por la semiótica. Y él creó ese modelo que es tan popular ahora, el de emisor, mensaje, receptor, canal y código. El defecto de esta teoría es la pancomunicación. El todo comunica. Al ser emisor, mensaje, receptor, podría decirse que hay una comunicación entre animales, entre plantas, entre máquinas, pero la comunicación no es solo eso, no es solo traslación. Pasamos a la perspectiva interpretativa de Palo Alto. Tiene un enfoque psicológico. Intenta explicar pragmáticamente las relaciones interpersonales. Palo Alto dice que el contexto relacional es más pesado que el contenido. Se basa en el mundo convencional, en los consensos, en esas respuestas universales, en esos protocolos. ¿Por qué? Porque para Palo Alto la unidad comunicativa es la conducta. Y ve a la comunicación como interpretación. Eso quiere decir que no importa lo que tu emisor te quiera decir, sino lo que tú entiendas de tu emisor. ¿Notan el problema? Palo Alto plantea 5 axiomas. El primero es que no existe la no comunicación, porque cualquier conducta comunica. El segundo axioma es el aspecto referencial y el aspecto conativo. Dice que el mensaje tiene 2 aspectos. El mensaje en sí mismo, que sería lo referencial, la información, y el aspecto conativo, que es la metacomunicación, todo eso no verbal que se dice, esa relación entre los hablantes que no se dice. Como tercer axioma está la puntuación de secuencia de hechos. Palo Alto explica que en el entorno suceden diferentes hechos.
Tú los tomas, los ordenas, estableces los roles, si eres tú el que tiene que emitir en este momento o si es el que tiene que responder. Y en base a eso, tú tomas los convencionalismos para saber cómo actuar. Ejemplo, estás en un aula de clases, el profesor está hablando, todos tus compañeros están callados. Tus hechos son, mi profesor está hablando y mis compañeros están callados. Ese es tu orden, ¿no? Tus roles, el profesor es una autoridad y yo soy un subordinado del profesor, entonces por eso me tengo que callar. Me tengo que callar porque por convencionalismo yo sé que cuando él habla yo me callo. Como cuarto axioma está la comunicación digital y la comunicación analógica, que es básicamente lo mismo que el segundo. Comunicación digital, el mensaje en sí, y la comunicación analógica, todo lo fuera del mensaje que te puede brindar información. Por último, la interacción simétrica y complementaria. Al momento de establecer roles entre los agentes, obviamente tú reconoces e identificas si estás en una relación complementaria, es decir, como profesor-alumno, o en una relación simétrica, como con tus amigos, que son iguales. La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Esta teoría critica la hegemonía cultural. La industria cultural no da libertad y que se basa en la violencia simbólica. Veían a la cultura de Estados Unidos por el mismo hecho de estar popularizada y estar expandiéndose, veían que había violencia simbólica, como las personas que viven en el hemisferio sur y en su Navidad no hay nieve, pero toda la decoración es como si fuera invierno, como en el hemisferio norte, Estados Unidos. Ya. Esta teoría plantea la corriente contracultural. Para ellos, al tener una dialéctica marxista, dice que siempre va a haber una tesis, una antítesis y que esto va a producir una síntesis y que esto es parte del desarrollo. Entonces, para ellos está la corriente contracultural, la hegemonía cultural y ellos también critican la estandarización y la racionalidad técnica. Básicamente existen productos para todos, hasta productos de entretenimiento, y que tú realmente no escoges qué es lo que vas a consumir, sino tomas lo que ya está designado de acuerdo a la clasificación que te han dado como consumidor. El arte va en contra de esta hegemonía cultural, ¿ok? Porque no es estándar. El artista sí busca expresarse. Sin embargo, ha habido una racionalidad técnica del arte. En ese tiempo estaba la tendencia del pop art y que era básicamente imprimir lo mismo. Eso es racionalidad técnica, una producción masiva. Elementos que pueden ser vendidos y fácilmente consumidos. Si todos los productos son lo mismo, tienen el mismo fin y para la misma gente, ¿por qué vamos a escoger entre tantos productos? Y es aquí donde se vende la idea falsa del beneficio diferencial. Creer que eres alguien distinto a la otra persona por comprar o no comprar ciertas cosas, pero realmente al final eres parte del sistema. Y por último está la teoría de codificar y decodificar de Stuart Hall. Esta teoría, al igual que la de Shannon, simplemente se enfoca en el aspecto semiótico de la traslación de información. Por ende, hablamos de códigos, no de símbolos. Y plantea un esquema, plantea producción, circulación, consumo o distribución y reproducción. El productor tiene que conocer el código del reproductor para poder elaborar su mensaje y que éste lo pueda entender. Entonces, a pesar de ser 4 momentos, están relacionados porque tienes que tomar en cuenta la reproducción, la circulación y el consumo de tu mensaje. Pero sí hay una autonomía relativa, porque pues el mismo hecho tú no puedes asegurar que tu mensaje al ser consumido va a ser reproducido. Y también existe la posibilidad de que tu estructura significativa, tu codificación, no sea la misma estructura significativa del reproductor, no lo decodifique de la forma en la que tú crees que lo va a decodificar. Y esto podría pasar como cuando entras a una nueva red social y ya tienen como que un lenguaje en esa misma red y tú no la entiendes porque no estás familiarizada. Y ahí entra la de los signos naturalizados. Mientras tienes mayor interacción con ese elemento tecnológico, más lo vas a entender, más vas a naturalizar los estados. Es como ahora nosotros entendemos muy fácil los emojis, pero nuestros abuelos no los entienden. Ya, entonces, ahora, teniendo toda esta información, ¿tengo un concepto sobre qué es comunicación para decirte? No tengo un concepto. ¿Qué pasa?
No existe una respuesta concreta a qué es comunicación, pero sí existe una aproximación del tipo disciplinar sobre qué es comunicación. Y esto es gracias al personalismo, a la antropología personalista. Sabemos que el hombre es espíritu y carne. La experiencia de ser persona son estos dos aspectos unidos. Sabemos que el hombre es naturalmente social, naturalmente relacional, naturalmente comunicativo. Esto da pase a la intersubjetividad. Esta relación con los otros, con otras personas. Intersubjetivo, entre sujetos. El pensamiento modernista tenía en cuenta dos tipos de realidades: la realidad objetiva, empírica, sensible, y la realidad subjetiva, una realidad imaginaria, interior. Pero la comunicación no existe ni en la realidad objetiva ni en la realidad subjetiva, sino existe en una realidad superobjetiva. Es aquella en la que existe y solo puede conocerse cuando eres partícipe de la misma. Es decir, la comunicación solamente existe cuando dos individuos, dos personas, dos agentes, dos hablantes, dos hombres se están comunicando. Y solamente ellos pueden conocerla mientras están en el acontecimiento, mientras están en el encuentro. Todas las teorías que hemos visto hasta ahora se concentran más que todo en una comunicación masiva, una comunicación entre medios y audiencia, pero la base es la comunicación interpersonal y esta es la que ve el personalismo. El hombre requiere relacionarse con otros, requiere de otros, es alcanzar su teleología, o sea, alcanzar su finalidad, su fin. Y esta relación es la que permite su desarrollo. El personalismo ve que el hombre no existe, sino coexiste con otros. Ahora podemos hablar de una expresión comunicativa, que básicamente consiste en la acción de expresar e interpretar que coparticipan mutuamente para una misma finalidad. No la expresión por sí sola, que simplemente es construir una representación de la realidad que tú conoces, ni tampoco la interpretación por sí misma, que es darle un significado a una representación de alguna realidad. No. ¿Cuál es esta? Pues la acción expresiva pensada en otros. No solo debe pensarse en lo que se dice, sino pensarse en lo que se hacen ambos actores al momento de comunicarse. El pensamiento personalista busca darle un fundamento ontológico a la comunicación, es decirle que es una realidad en sí misma, una realidad metafísica. En base a esto, ¿qué podríamos decir que es la comunicación? La comunicación es la manifestación que involucra a las personas, independientemente de los medios que se empleen. La comunicación tendrá como finalidad el involucramiento de las personas, el acercamiento, la integración social, la superación de diferencias, esa común unión. Pero para tener una común unión con otro hablante, con otro hombre, se debe hablar de las relaciones yo tú y yo ello. Las relaciones yo ello son aquellas en las que tú ves a el otro agente como un objeto, notas esa diferencia, esa distancia entre tú y ese otro agente y lo cosificas, lo buscas con un fin funcional, un fin instrumental. En cambio, en una relación yo-tú, ese otro agente es un igual a ti. Eres tú en él y él es en ti. En la comunicación se tiene que dar una relación yo-tú. No puedes ver al otro como un objeto, mucho menos por el mismo hecho de que es una persona. No lo puedes cosificar. Aquí se habla también de que muchas veces en los medios se cosifica a la audiencia, se cosifica al público. Simplemente buscas beneficiarte de él en lugar de buscar su bien. Porque de eso se trata, es conectar, involucrarte con la realidad del otro, involucrarte con sus problemas, interiorizarlos y querer ser parte de su realidad y actuar en conjunto, en comunidad. Se habla también de una expresión comunicativa por el mismo hecho de la limitación que tiene el hombre. El mundo puede parecérsele al hombre y esto no va a agotar su esencia ni va a agotar su apariencia, ¿ok? El mundo se da a conocer, el hombre puede conocer, pero no puede conocerlo todo, tiene un límite. A la vez que al momento de expresar lo que conoce, no puede expresar todo, tiene un límite. Y otro hombre al momento de interpretar esa expresión
no puede interpretarla del todo y entender por completo la representación y entender por completo al otro hombre. Entonces existe una limitación. Esto es lo que justifica la necesidad de comunicación. El mismo hecho de yo no poder conocer y comprender del todo al otro ni la realidad me hace buscar al otro, me hace querer hablar con el otro, involucrarme con el otro. El habla, la escritura, los medios, todos esos vehículos son materiales y son necesarios para que el hombre pueda expresarse. Sin embargo, no es lo esencial. Son necesarios, pero no es lo esencial. Lo esencial es buscar generar vínculo. La creación de estos mismos productos expresivos materiales, es decir, los mensajes, podría hacerte entender de que la comunicación fracasa o no existe o no se da por el mismo hecho de que siempre existen malentendidos. No es así, sino que la comunicación es perfectible. Existen muchas maneras de decir lo mismo. Por eso es perfectible. Además que uno va aprendiendo, mejorando, enriqueciendo su conocimiento y la expresión, su representación la va a mejorar mientras más se comunique con otros. El encuentro es una realidad que se da entre ambos, es un ámbito entre. Una relación, un vínculo, no es ni tuyo ni mío, es de nosotros, ¿entiende? Es como un tercero. Este encuentro es un tercero, esta realidad es un tercero, la comunicación es un tercero entre el tú y el yo. ¿Okay? Y por el mismo hecho tiene un espacio y un tiempo propio. La comunicación vive en el espacio interhumano. Solo se da cuando ambos están involucrados y participan en la comunicación, cuando existe esa alteridad, o sea, cuando ambos tienen interés de conocer y comprender al otro, dándose a sí mismos en el proceso. Y el tiempo, la comunicación no vive en el tiempo estándar. Si bien cuando tú conversas con alguien estás en un tiempo, realmente la comunicación sucede en un tiempo interno. A esto se le llama simultaneidad superobjetiva, que es ese momento de sintonía entre un hablante y otro. Se da en un momento no estándar, en un momento no objetivo, sino superobjetivo, en la realidad que están viviendo ambos en ese instante, a pesar de no estar los dos físicamente en el espacio. La comunicación tiene como finalidad compartir con el otro, está orientada al otro, busca comprender y cohesionar con el otro. Entonces, el lenguaje es solamente una materialización necesaria por el mismo hecho de ser humanos para este fin, para la integración. Cuando la acción no busca la integración, sino más bien el aislamiento, la separación, la desinformación, no estamos hablando de una tendencia comunitaria, que es el fin del hombre. Por ende, no es comunicación, es incomunicación. Cuando estás hablando y no buscas comprender la realidad del otro, no te estás comunicando, solamente estás en un monólogo. Y la comunicación se da gracias a la naturaleza dialógica del hombre. Busca dialogar con otro, no solamente expresarse a sí mismo y ya. Y es aquí donde entra el tema de los medios de comunicación. Se plantea que hay un error preposicional en este sintagma nominal. No son medios de comunicación, sino son medios para la comunicación. ¿Por qué? Al decir que son de comunicación, quiere decir que están intrínsecos en la comunicación, que la comunicación necesita de los medios para darse, pero no es así. Al decir medios para la comunicación, quiere decir que son herramientas para producir vehículos materiales, los mensajes, para comunicarte. Y eso sí es lo que son. Además, también en los medios de comunicación no siempre es que se da la comunicación, porque no siempre tanto el emisor, o sea, el medio con su audiencia, busca involucrarse. En la comunicación tiene que estar involucrada la identidad del otro, tiene que manifestarse, tiene que mostrarse. Si tú no muestras tu identidad, no estás generando la confianza necesaria para que haya un vínculo, entonces es incomunicación. Partiendo de la antropología personalista deben haber ciertos principios que serían el de personalización, participación, cercanía y comunicación, básicamente. Y es que la persona tiene que estar comprometida, tiene que estar presente, tiene que estar involucrada con el otro y para el otro, porque no soy yo solo, sino soy yo en él y él en mí. Y bueno,
Aunque no se pueda dar un modelo en sí, porque al dar un modelo estarías describiendo un proceso de circulación de información y ya. El personalismo da ciertos elementos que debe haber en la comunicación, como son la actitud dialógica de las personas, los vehículos imperfectos y el encuentro comunitario. O sea, ambas personas deben estar en un diálogo, deben estar involucrados y participando simultáneamente. El vehículo imperfecto vendría a ser el mensaje material que sí o sí se debe dar por la carnalidad del hombre, y el encuentro interhumano, pues que sí o sí tiene que crearse esta nueva realidad en la que ambos están participando en una relación yo-tú. Entonces, está más que claro que no todo comportamiento es comunicación, no toda conversación es comunicación. Si es que se tiene una visión funcional del otro, ya podríamos diferenciar cuál es la expresión comunicativa real y cuál es la apariencia de comunicación. Tener conocimiento sobre cuándo se da la comunicación nos permite mejorar las relaciones tanto interpersonales como relaciones corporativas, porque ya involucrándote y teniendo como finalidad comprender a tu audiencia o a tu público o a tu cliente, es que tú realmente vas a generar un vínculo, vas a generar una comunidad, y es donde se crea la lealtad entre medio y audiencia, o entre empresa y cliente. Entonces voy a leer la definición personalista que se le da a la comunicación. ¿Okay? La comunicación es una realidad súper objetiva que aparece en el encuentro interhumano de dos subjetividades bajo la forma de relación dialógica yo-tú. Constituye el germen comunitario de la sociedad porque teleológicamente este encuentro, que emplea vehículos materiales, camina hacia la integración humana, justificado porque el hombre se constituye desde la vivencia del compartir de sí, en la que puede participar en mayor o menor intensidad. Eso es todo. Voy a practicar respuestas escritas, porque ese es mi problema. El examen era de mañana y no podía dormir bien por la ansiedad, así que desayuné café, como nunca, porque ni me gusta, pero lo hice. Y después de 2 días de espera, al fin salieron las notas. Lo hemos logrado, lo hemos conseguido. Creo que si yo pude, tú puedes. Quise grabar mi reacción, pero la verdad me enteré de accidente y me enteré en la calle. No pude grabarlo. Al inicio empecé a grabar pensando, ¿y si el título termina diciendo mi primer susti mal es sal? Pero salió bien. Ya saben, nunca se rindan. Espero no volver a estar en esta situación, aunque nada lo garantiza. Entonces, hasta la próxima. Se logró. Se logró. Se logró.